Bienvenidos a B2B Commerce Commerce. Commerce Commerce es una subserie del podcast E-Commerce Edge, donde se discuten todos los temas relacionados con el comercio B2B desde la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfruten. Commerce Edge Podcast conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestro increíble próximo invitado, el señor Brandon Spear de TreviPay. Bienvenido, Brandon. Hola, gracias por invitarme al programa. Es un placer tenerte conmigo en este viaje hoy. Tuvimos algunas dificultades técnicas para poder conectarte a la grabación hoy, pero ya estás aquí y me alegra mucho que así sea. De nuevo, gracias por recibirme y estoy deseando tener esta conversación. No hay problema. Ahora, tú estás basado en Kansas, ¿verdad? Overland Park en Kansas. Sí, estamos ubicados en Kansas City, en Overland Park, y tenemos un par de oficinas en otras partes del mundo, pero realmente nuestro centro de operaciones está aquí en Kansas y en Overland Park. Me encanta, aunque ese no suena como un acento de Kansas. Tengo que ser honesto. Parece que hay un acento sudafricano ahí. Sí, exactamente. Lo has notado. La mayoría de las veces la gente piensa que soy del Reino Unido o de Austria, pero como mencionaste, crecí en Sudáfrica. He estado en Estados Unidos un poco más de 20 años, pero después de haber pasado los primeros 35 años de mi vida en Sudáfrica, es difícil perder el acento. No estoy en la misma situación. Mira, yo crecí en el sur de California, viví en Nueva Zelanda casi 30 años, por supuesto, donde hay muchísimos sudafricanos. Así que reconocí el acento de inmediato, simplemente porque tenía muchos amigos sudafricanos en Nueva Zelanda. Pero durante los últimos 2 años y medio hemos estado viviendo en México. Así que entiendo perfectamente eso de que desde la perspectiva del acento es como si estuvieras en guerra contigo mismo, ¿verdad? Sí, así es. Cuando hablo con mi familia, que todavía tengo en Sudáfrica, me dicen que sueno como un estadounidense. Y obviamente, cuando estoy aquí, la mayoría de la gente reconoce de inmediato que no soy de Estados Unidos. Sí, es gracioso, es muy divertido. Y te digo, es algo curioso también con los neozelandeses y los australianos, porque para la mayoría de las personas que han visitado o no viven en Australia o Nueva Zelanda, pero conocen a un neozelandés o un australiano en el extranjero, piensan que el acento suena prácticamente idéntico. Para un neozelandés o un australiano, si les dices que son del otro país, reaccionan como no. Si preguntas a un australiano, ¿eres de Nueva Zelanda? No, de Australia. Hay rivalidad amistosa entre neozelandeses y australianos. Sí, exactamente, exactamente. Por cierto, me pasa lo mismo cuando la gente piensa que soy de Australia. Sí, lo sé. Muy bien, muy bien. Mira, somos ciudadanos del mundo y eso es suficiente para mí. Absolutamente, absolutamente. Escucha, realmente estoy esperando tener esta conversación contigo sobre TreviPay, qué es, qué hace, cómo surgieron ustedes, qué es lo importante para ustedes en su ámbito de influencia. Pero antes de eso, ¿por qué no me ayudas a entender mejor y a que mi audiencia también entienda mejor? ¿Cómo llegaste siquiera a este maravilloso mundo del fintech para empezar específicamente al fintech relacionado con el comercio? ¿Sabes qué fue para ti, Drew? Eres el CEO. Has estado en TreviPay por casi 11 años ya. Eso no es poco tiempo. Pero antes de eso, estuviste en SAP. Antes de eso, Co de Quadrums. Supongo que has estado en tecnología en general durante mucho tiempo, pero específicamente en fintech por casi 11 años ya. Entonces, ¿qué fue lo que te atrajo? Sí, es una gran pregunta. Como mencionaste, he pasado la mayor parte de mi carrera en empresas centradas en software y tecnología. Y antes de TreviPay yo estaba en el otro lado del proceso de negocio, así que desarrollábamos y escribíamos software de compras para el lado comprador. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención como parte de ese proceso fue la carga que mucho de ese software de compras imponía a los proveedores era bastante significativa. Y era todo desde que los proveedores tuvieran que alinear sus procesos de negocio con el funcionamiento del software de compras, hasta cómo lograr que les pagaran una vez que se habían sincronizado con esos procesos de cuentas por pagar en el back office. Así que en ese momento me sentí muy atraído por TreviPay porque quería estar del otro lado del proceso de negocio y tratar de dedicar más tiempo a ayudar a los proveedores a cubrir las brechas y los desafíos con los que lidiaban al trabajar con el ciclo de compra de sus productos. Eso realmente resuena conmigo como alguien que asesora específicamente a el mundo del comercio electrónico B2B o el mundo empresarial B2B para fabricantes y distribuidores. Tengo, supongo, una gran empatía por todo lo relacionado con el B2B. Y te digo, cuando ves algunos de los procesos que están involucrados con un Jaguar, un Coupa, un Ariba o algunas de las plataformas EDI que existen,
En el lado de la compra, automatizan cosas, optimizan procesos, hacen que todo sea mucho más fácil para el comprador. Pero sin duda, eso traslada mucha de la responsabilidad y la carga de integrarse con esos sistemas. Todo ese peso se transfiere al lado de la venta. Y desafortunadamente, todavía tenemos muchos fabricantes y distribuidores tradicionales que aún no son muy expertos en tecnología. Estoy trabajando muy duro para que tantos de ellos como sea posible se pongan al día, pero todavía queda mucho por hacer. En el mundo B2B sigue siendo en gran medida un club de viejos conocidos, hasta cierto punto. Y por eso muchos de estos negocios B2B históricamente han construido su empresa sobre la idea de un monopolio, como distribuciones exclusivas, cosas por el estilo, y por eso no necesariamente se han visto obligados a cambiar la forma en que hacen negocios. No se han visto obligados para digitalizarse y por eso simplemente no tienen la experiencia, no cuentan con la capacidad práctica interna para poder encontrarse con sus clientes en el ámbito digital y por lo tanto pierden muchas oportunidades. Si no ofrecen soporte para Punchout, si no ofrecen soporte para Eddy, si no ofrecen autoservicio de comercio electrónico, si no venden a través de marketplaces, si no apoyan estos canales digitales, eso, según Forrester, por ejemplo, el 71% de los compradores B2B hoy en día en Estados Unidos son millennials o de la generación Z. Así que la demografía de los compradores está cambiando y por lo tanto sus expectativas en torno a la experiencia digital están avanzando muy rápidamente. Pero aún tenemos muchos fabricantes y distribuidores tradicionales de propiedad familiar que quizás tienen 25, 50 o 75 años de antigüedad y han hecho las cosas de la misma manera durante tanto tiempo que la disrupción digital para ellos ni siquiera se dan cuenta necesariamente de que está ocurriendo. No necesariamente se dan cuenta de que están perdiendo clientes a manos de la competencia, que son más avanzados digitalmente que ellos, simplemente porque para el comprador es demasiado difícil hacer negocios con ellos. Así que creo que eso es algo que reconoces y que observarías. Está muy bien que existan empresas como Jaggers, Coupas y Erebus en el mundo, pero como vendedores todavía tenemos que cobrar. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esa brecha de manera más eficiente, aportar algo de capacidad digital, al menos en la capa de pagos para estos negocios tradicionales y ayudarles a ponerse al día? Sí, lo has resumido extremadamente bien. Ese es exactamente el problema que estamos tratando de ayudar a los proveedores a resolver. Y a menudo la manera en que intentamos describir esto cuando hablamos con alguien es básicamente pasando por este proceso educativo que mencionas. A menudo nos referimos a esto como una transición que está ocurriendo, alejándose de la lealtad a la marca y acercándose al nivel de experiencia. Solo tenemos que mirar nuestras vidas como consumidores y ver cuánto de nuestro poder de compra se ha desplazado a lugares como Amazon, simplemente porque es muy fácil de usar, años. Y como consecuencia de ese cambio general que está tardando más en propagarse al B2B, pero que sin duda está llegando. Y diferentes industrias están adelantadas a la curva, mientras que otras están más rezagadas. Pero la realidad es que, a menos que puedas interactuar con tus clientes donde ellos están, y usamos mucho esa frase, a menos que puedas encontrarte con tus compradores en el ámbito digital donde ellos están, te va a resultar muy difícil llegar a ellos. Y las mismas cosas en las que competías en el pasado no son necesariamente las cosas. Sí, y mira, creo que esto se extiende al ámbito de los pagos en general cuando pienso en algunos de los negocios B2B a los que he asesorado a lo largo de los años. Y a veces simplemente los métodos de pago que se ofrecen, incluso los plazos de pago que se ofrecen, los términos de crédito que se ofrecen, pueden ser enormes diferenciadores para los vendedores. Y recuerdo que estaba trabajando con un vendedor de telas, un mayorista de telas. En Nueva Zelanda, por defecto, ellos ofrecen plazos de 120 días sin intereses a todos sus clientes de crédito. Así que no hacen descuento, no necesitan hacer descuentos, venden a tarifas mayoristas completas. Pero lo que sí aportan es que en la práctica ofrecen financiamiento gratuito a sus clientes. Ahora, eso requiere que tengan una cierta cantidad de efectivo disponible como un activo para poder soportar ese nivel de crédito en sus libros. Pero lo que logra es que sus clientes puedan comprar la tela, convertirla en productos, vender esos productos y luego recibir el dinero antes incluso de tener que pagar por las materias primas de la tela para producir los bienes. Así que este concepto de crédito comercial, este concepto de proporcionar un margen de maniobra, 30, 60, 90 días, el día 20 del mes siguiente, lo que sea, compra ahora y paga después, como quieras llamarlo, crédito. Términos de algún tipo son parte integral del mundo B2B, pero lo son. A veces, especialmente si eres una startup B2B, puede afectar gravemente tu balance si no tienes un socio que pueda ayudarte a soportar parte de esa carga y francamente parte del riesgo. Sí, eso es exactamente correcto. Y creo que el otro caso de uso interesante que vemos, y creo que esto realmente está alineado con parte del trabajo de consultoría que hemos hecho, es el siguiente.
Los modelos tradicionales de salida al mercado, los modelos tradicionales de distribución, todos están cambiando fundamentalmente debido al comercio electrónico. Y de nuevo, realmente es solo una cuestión de tiempo, como cuánto va a tardar en penetrar en todas las diferentes industrias. Pero fundamentalmente mucho de lo que los distribuidores hacían históricamente es menos valioso de lo que era antes debido al comercio electrónico. Y por eso ves a muchos fabricantes en particular realmente luchando con la idea de que si evito este canal de distribución y vendo directamente a mis clientes finales, podría lograr una expansión de margen bastante grande, pero en realidad no tengo ninguna de las capacidades necesarias internamente para pasar de tratar con 150 distribuidores a tratar con 20,000 clientes finales. Y así terminas con ese tipo de desafío de que esta es una estrategia interesante, me acerca más a mis clientes, obtengo una expansión modular, pero no estoy listo para hacerlo o no tengo la capacidad en cuanto a habilidades. Y muchos de los clientes a los que servimos están pasando por ese tipo de dificultades en la industria. Algunos de ellos están liderando el cambio, otros están tratando de ponerse al día. Pero es un viento de cola bastante interesante para un negocio como el nuestro en este momento, porque todos esos modelos tradicionales de distribución están cambiando de manera bastante fundamental. Y creo que señalas algo realmente importante aquí, que es que muchos de estos fabricantes y distribuidores que están atravesando algún tipo de transformación digital o transformación digital forzada o adaptación digital por parte de sus clientes ni siquiera lo saben. A menos que provengan de un entorno de comercio electrónico o a menos que provengan de un entorno digital. Y ni siquiera necesariamente saben eso. Soluciones como TreviPay o Hokuto o Balance o cualquier otra a la que puedan recurrir para satisfacer sus necesidades de crédito comercial para sus necesidades de gestión de riesgos, etcétera, para ofrecer diferentes métodos de pago y todas las demás cosas que, en esencia, proveen los proveedores de pasarelas de pago enfocados en B2B. A menos que vengas de la industria, ni siquiera necesariamente sabrías que existen soluciones disponibles para ti. Tendrías la expectativa natural de que, necesitamos asumir todo este riesgo y toda esta deuda en nuestro balance general. Necesitamos ser dueños del 100% de esto. Y si permitimos 60 días de crédito gratuito, bueno, mira, está bien, si hacemos $1,000,000 al mes en ventas, potencialmente estaremos sosteniendo 2 millones. Una línea de crédito de $2 millones en nuestros libros, una línea de crédito rotativa de $2 millones en nuestros libros en cualquier momento, lo cual para un distribuidor mediano no es insignificante. Eso constituye un alto riesgo. Luego tienes el tema de las cobranzas. Después tienes el tema de gestionar diferentes límites de crédito dependiendo de la solvencia de un cliente. A medida que eso cambia con el tiempo, simplemente es demasiado. Cuando pensamos en que si fuéramos a una compañía de seguros tradicional o a una empresa financiera tradicional o lo que sea, esperaríamos que evaluaran nuestra capacidad de pago. Estas empresas, para poder hacer eso a gran escala, ese no es su negocio principal, esa no es su competencia principal. Su competencia principal es lo que sea que estén vendiendo, no es finanzas. Así que supongo que para ustedes poder entrar en algunos de estos negocios tradicionales y decir, tenemos una solución para ustedes donde podemos, de manera efectiva, a través de una integración sencilla, tipo pasarela de pagos, podemos extender crédito comercial en su nombre a sus clientes. Obviamente, ustedes nos pagan un porcentaje por el servicio, pero en realidad ayudamos a reducir el riesgo de su negocio y les ayudamos a acceder a tamaños de clientes con los que probablemente ni siquiera podrían tener una conversación de otra manera. Sí, eso es exactamente correcto. De nuevo, si desglosamos a menudo las diferentes partes de la propuesta de valor de la que hablamos con los clientes y que vemos, generalmente se agrupan en 2 o 3 categorías distintas. Y una de ellas es, sin duda, la parte de la financiación. Pero ese ejemplo al que me refería, si tienes un fabricante que ha tenido un canal de distribución, la mayoría de las veces están ofreciendo algún tipo de condiciones de crédito a esos distribuidores. Así que ese no es necesariamente su punto más importante, no es el fondo en sí. Para ellos, el otro punto es, ¿cómo evalúo el riesgo de 10,000 clientes? Porque no tengo idea de cómo hacer eso. Y por cierto, ¿cómo hago eso en 17 países? Así que se vuelve realmente complicado muy rápido para esos comerciantes, esos fabricantes, pensar en cambiar y modificar su modelo de distribución. Así que una gran parte de lo que realmente trata nuestras soluciones de todo ese ciclo de negocio de pedido a cobro que abarca desde cómo adquieres a un cliente. Y quiero tomarme un minuto para hablar sobre cómo adquieres a un cliente hasta llegar a la recaudación del efectivo. Y luego, dependiendo de la industria, dependiendo del cliente, les importa o no la parte del financiamiento.
Así que muchos de nuestros clientes en realidad son minoristas. Y debido al ejemplo que mencionaste, ellos tienen plazos muy extendidos con su cadena de suministro. Tienen plazos de 120 días con sus proveedores. Así que realmente no necesitan que se les pague antes. Eso no es así. Lo que realmente les importa es que no tienen ninguna competencia en la emisión de facturas. Y si vas a trabajar en B2B, necesitas poder emitir una factura. Si no puedes hacer eso, no puedes venderle a un cliente empresarial. Así que depende de la industria como en qué parte está el punto óptimo de la propuesta de valor. Pero una de las cosas en las que realmente quería profundizar, porque para el comerciante desprevenido o incauto, hablemos. El mayor desafío que vemos y con el que lidiamos, y para el que hemos tenido que desarrollar una verdadera competencia, es la enorme cantidad de robo de identidad empresarial y fraude sintético que ocurre cuando adquieres clientes a través de un canal digital. Así que en el momento en que te alejas de un canal presencial, donde tienes ya sea un equipo de ventas o personas que llegan a una ubicación física para hacerlo, y pasas a hacerlo todo en línea o todo a través de comercio electrónico y conoces a tus clientes por primera vez en ese entorno. Entonces ves un aumento masivo en el desafío de verificar realmente la identidad empresarial, las empresas falsas. Y eso puede ser desde alguien que roba la identidad de un negocio real hasta otras situaciones. Esto lo vemos mucho. Las redes de fraude básicamente crean empresas sintéticas que no existen, pero que parecen reales y solicitan líneas de crédito. Y así vemos cientos de millones de dólares en intentos de fraude por parte de los comercios a los que ayudamos cada año. Y si entras en este sector y no eres consciente de esto o no lo sospechas, y vendes un producto que se puede revender fácilmente en eBay o en otro lugar, será mejor que tengas cuidado, porque hay muchos intentos de este tipo. Entonces, ustedes se ven a sí mismos, en cierto modo, más como aseguradores que simplemente como proveedores de crédito comercial. Porque como dices, algunos de estos negocios lo son. Están autofinanciados en el sentido de que tienen un balance lo suficientemente sólido como para que, si no tienen suficiente efectivo en el banco, siempre puedan conseguir financiación barata en algún lugar a una tasa razonable para ofrecer a sus clientes. Y tal vez les cueste unos pocos puntos básicos. No les afecta en absoluto. Pero más importante aún es el elemento de suscripción de su negocio y la parte de gestión de riesgos de su negocio en la que no tienen la competencia principal. Entonces, en ese sentido, ustedes se ven más como competidores de un Allianz Trade, por ejemplo, en lugar de alguien como Nakoto o Balance o alguna otra empresa que provee infraestructuras de pago para B2B. Sí, es una buena pregunta. Uno de nuestros dilemas o desafíos como empresa es que operamos en 3 áreas distintas y tenemos competencia en 3 áreas diferentes. No necesariamente competimos de manera directa con esos ejemplos, pero hay una superposición dentro del mismo ecosistema con ellos. Para muchos clientes, el problema que resolvemos es ese proceso administrativo de back office, desde el pedido hasta el cobro. Por ejemplo, ese caso que mencioné de un comerciante que está cambiando su canal de distribución, ellos no tendrán las funciones ni la capacidad de cuentas por cobrar desarrolladas internamente. Y eso abarca todo, desde cómo se realiza la evaluación de riesgos hasta cómo se entregan las facturas a gran escala. Sabes, en el ejemplo al que te referías, tienes a alguien del otro lado que está usando Ariba o alguno de los otros proveedores de software ERP. Ellos no quieren recibir una factura en PDF, quieren que esa factura se entregue vía XML o directamente en su plataforma de cuentas por pagar o directamente en su ERP. Sí, y si no estás acostumbrado a hacer eso, entonces se convierte en una verdadera carga para el comerciante. Y de manera similar también ocurre una consolidación de pagos. Una de las cosas más desafiantes en el proceso de order to cash es cómo realmente aplicas el pago a una factura. Así que te pagan y más a menudo de lo que crees te están pagando por varias facturas al mismo tiempo. El desafío que existe. O he estado cuenta, no es un pago por factura. Sí, correcto. Te pagarán por 7, 8 o 10 facturas en un solo pago. Y lo que ocurre entonces es que el desafío en la industria es que no existe la misma vía para que el aviso de remesa fluya como la información del pago. Así que la información del pago llega, la información de la remesa proviene de otro lugar y tienes que volver a conectar esas dos cosas, emparejarlas y luego aplicarlas a las facturas. Y si te equivocas en eso, surgen todo tipo de desafíos que tienes que desentrañar y hacer conciliaciones con tus clientes. Así que existen esos desafíos y luego hay otro punto clave que quiero señalar. Eso es una de las cosas que realmente es diferente y que creemos que es un problema del que no se habla lo suficiente.
Si estás tratando de resolver este desafío de order to cash, tienes que asegurarte de que la factura sea correcta. La mayoría de los problemas provienen del hecho de que hay un problema con la factura, y eso puede ser desde un precio incorrecto en una factura, hasta el punto de que no hay suficiente información en la factura para que el departamento de cuentas por pagar sepa qué hacer con ella. Sí, o incluso cómo conciliarla desde su lado. No, exactamente, porque puede que no sepan a qué departamento corresponde. Puede que no sepan a qué orden de compra debe pertenecer. Muchos de nuestros clientes están en el sector automotriz y en esos casos flotas que el número VIN del vehículo que está siendo atendido debe aparecer en la factura para que puedan rastrearlo como un costo total de propiedad asociado a ese activo. Si no pones ese número VIN en la factura, no te van a pagar. No es que esas flotas no quieran pagarte o no tengan la capacidad de hacerlo, es simplemente que no pueden asignarlo al rubro de gastos correcto en su sistema, y hasta que no lo hagan, los fondos no se van a liberar. Así que una gran parte de lo que ayudamos a hacer a los comerciantes es a que la factura esté correcta, porque no importa qué tan bueno sea el resto de tu proceso de negocio en cuanto a cobranzas, créditos o gestión de riesgos. Si la factura está mal, simplemente no te van a pagar a tiempo, sí. Así que mucho de lo que hacemos es asegurarnos de que la factura esté correcta. Y tengo algunos ejemplos muy interesantes, si tenemos tiempo, que puedo compartir contigo sobre cómo lo hacemos. Sí, me encantaría profundizar un poco más en eso, pero supongo que uno de los desafíos que enfrentan, siendo en efecto un proveedor de middleware, por llamarlo de alguna manera, es que básicamente son una pieza de middleware. Servimos puente entre sistemas compradores y proveedores. Es una forma interesante de describirlo, pero realmente cubrimos los vacíos de proceso que existen entre ellos. Absolutamente. Y creo que lo que tú, supongo, y estoy seguro de que me corregirás si me equivoco, lo que a veces podría limitarte, por ejemplo, es, digamos que uno de estos proveedores tiene un portal comercial y supongamos que tienen un cliente que inicia sesión. Ese cliente es un comprador de flotas, entra y añade 20 cosas a su... Básicamente, el software de gestión de flotas genera una lista. Bien, necesitamos estos 3, necesitamos estas 25 cosas para este ciclo de servicio. Genial, eso genera un archivo CSV con los códigos de producto, etcétera. Subimos ese archivo, generamos una orden de compra en nuestro sistema para adjuntarla a ese CSV y lo subimos al portal. Eso llena el carrito con todos los artículos. Van a la caja, hacen clic en comprar ahora y se carga a su cuenta de crédito. Y a todos los efectos, tanto para el comprador como para el vendedor, el trabajo está hecho. Ahora solo falta que los artículos sean enviados. Y en teoría todo está perfecto. Pero si el vendedor no le da al comprador la oportunidad, a través de algo como un portal de comercio, de completar los campos apropiados que son importantes para ellos con la información que necesitan para la conciliación, vas a tener vacíos en los datos que recibes del vendedor. Y por lo tanto, eso va a hacer que sea casi imposible para ti realizar el paso de conciliación sin importar lo buena que sea tu tecnología para mapear de comprador a vendedor. Y es ahí donde supongo que debe haber algún elemento de consultoría o algo similar que intervenga cuando incorporas a un nuevo vendedor a tu sistema. Debe haber algún proceso que diga, ok, perfecto. Tienes algunos vacíos en tus canales de venta y en los datos que estás recopilando en el punto de venta, que necesitamos cubrir esos vacíos. De lo contrario, nunca vamos a poder cerrar el ciclo en esto ni lograr que les paguen lo suficientemente rápido, a menos que cerremos la brecha de datos que existe hoy para poder hacer que esto suceda. Así que supongo que los estás asesorando de alguna manera para decirles, miren, tienen que recopilar más datos en el punto de venta. Es así de simple. Y si no lo hacen, van a seguir teniendo problemas. Sí, es genial hablar con alguien que entiende esto porque eso es exactamente en lo que estás metido ahora. La forma en que resolvemos esto es que en realidad tenemos esos portales para esos métodos. Así que si no lo tienen o si tienen su propia plataforma de comercio electrónico, un Magento o cualquier otra, tenemos toda esa capacidad integrada en nuestras API y hemos creado plugins para ese tipo de plataformas que permiten que la captura de datos ocurra. De modo que está ocurriendo justo ahí y en ese momento. También tenemos otras capacidades adicionales realmente interesantes. Por ejemplo, algunos de nuestros grandes clientes en el sector automotriz nos envían archivos de precios detallados. Imagina un archivo de precios con 2 millones de SKUs multiplicado por 1000 flotas. Nos envían un archivo de precios detallado con todos sus precios contractuales para todos sus cortes de flota. Y nosotros estamos en el medio. Y cuando ocurre una transacción, en realidad la volvemos a valorar al precio contractual correcto para asegurarnos de que la factura sea correcta.
El desafío que existe en el sector automotriz es que tienes a alguien que fabrica las piezas para reparar un camión, por ejemplo, pero todo se entrega a través de un concesionario y ellos son quienes realizan el trabajo real. Todos esos concesionarios operan, te puedo decir el número, en 75 diferentes plataformas de software de gestión de concesionarios. Oh, sí. Entre Estados Unidos y Europa hay 75. Así que no hay manera posible de que los fabricantes originales puedan mantener todo sincronizado entre todos estos concesionarios diferentes. Así que nos lo envían a nosotros en su lugar. Y luego cuando una transacción pasa por nuestra red, la vemos ocurrir. Revaluamos cada tornillo al precio de contrato según el acuerdo con el fabricante original. Y así es como obtenemos la factura, correcto. Y hacemos eso de diferentes maneras, en diferentes industrias. Te estoy dando un ejemplo automotriz. Hacemos lo mismo para hoteles. Hacemos lo mismo para fabricantes de computadoras, para fabricantes de semiconductores. Pero en realidad todo se trata de eso. Retrocede hasta el punto de donde va a ocurrir el error en la factura. Sí. Corrige eso. Todo lo que viene después funciona mucho mejor. Pero si el comprador requiere, digamos que tiene un requisito único y dice, como en tu ejemplo, está bien, genial. Para cada SKU que compramos, tiene que haber un bin único adjunto a esa línea. No a esa orden, sino a esa línea. Porque puede haber 50 líneas y 25 líneas pueden corresponder a un bin y las otras 25 a otro bin, para esa orden específica. Si hay información suplementaria como esa que el comprador necesita para poder conciliar en cuentas por pagar, para asegurarse de que envían el pago correctamente y lo concilian correctamente. También proporcionan un complemento, por llamarlo de alguna manera, en el proceso de pago. ¿A dónde? Eso, porque ustedes tendrán conocimiento del tipo de información suplementaria que el comprador necesita para poder conciliar. Y entonces, condicionalmente, podrías decir que cuando este cliente se autentica en un portal, por ejemplo, un portal de compradores, tal vez pongamos un fragmento de JavaScript en el checkout de tu Magento, tu Oro o cualquier plataforma que utilices para tu portal de e-commerce B2B. Vamos a poner un fragmento de JavaScript ahí que una vez que el cliente se autentica y lo reconocemos porque está en nuestra base de datos, sabemos qué requiere para su proceso de cuentas por pagar. Y por lo tanto, vamos a pedirles información adicional de manera única en ese momento. Es como un segmento de uno, ¿verdad? Sabemos que este cliente requiere exactamente esta información y solo necesita ser recopilada para este pedido porque los demás clientes no la requieren. Entonces eso activaría un campo adicional donde puedan ingresar la información extra que requieren para la conciliación y ni siquiera necesita estar adjunta a ese objeto de pedido para el vendedor en su ERP. Solo necesita fluir a través de tu sistema. Así, cuando la factura sea enviada realmente por TreviPay, esa información ya estará incorporada en ella. Así que, Jason, quizás tengamos que ofrecerte un trabajo en nuestro equipo de gestión de producto. Eso es exactamente lo que hacemos. Y lo hacemos de una de dos maneras. Para compradores muy grandes, básicamente nos envían plantillas. Almacenar en nuestra plataforma y nos envían esas plantillas con la frecuencia que las cambian. Y esas plantillas pueden ser bastante sofisticadas. Por ejemplo, algunos de los compradores con los que trabajamos no aprobarán una factura a menos que los SKUs estén en el orden correcto. Te doy un ejemplo tonto. Primero los productos, después los servicios, no al revés. Es decir, no servicios primero y productos después. Literalmente tiene que estar en el orden correcto porque así es como está mapeado en la plataforma de cuentas por pagar, su plataforma Procure to Pay. Y por eso no quieren lidiar con ninguna lógica para descifrarlo. Simplemente quieren que se mapee exactamente así. Así que nos envían plantillas. Y luego nosotros, a medida que los datos fluyen a través de nuestra red, los reformateamos y los adaptamos a la plantilla que necesita ese comprador en particular. Ese es el tipo de caso de uso con compradores grandes. Con compradores más pequeños lo hacemos a través de un portal, porque la mayoría de las veces no tienen la capacidad de gestionar eso directamente o de enviarnos la plantilla. Pero hacemos exactamente lo que dijiste. Les permitimos ir y crear efectivamente la plantilla en nuestro portal, que dice que para cada pedido como este necesito una orden de compra y obtener un proyecto en una furgoneta, y luego eso aparece cada vez que ese tipo de transacción ocurre. Vaya, sí, mira, yo no lo sabía. Conocía TreviPay y sabía a grandes rasgos qué tipo de servicios ofrecían, pero no lo sabía. Porque esto para mí es mucho más que solo un servicio de crédito comercial o un servicio de compra ahora y paga después. Esto en realidad, esa es una parte relativamente insignificante de lo que hacen. Ustedes son
Casi los veo como el lubricante en las ruedas de los rieles de pago que ya existen, ¿verdad? Estos rieles ya existen para poder hacer transferencias bancarias, ACH, cheques electrónicos o lo que sea. Así que los propios rieles de pago, o sea, ustedes no están tratando de reinventar los propios rieles de pago, no están tratando de crear algún tipo de nuevo riel de pagos. Pero lo que ustedes intentan hacer es asegurarse de que el comprador no tenga absolutamente ninguna razón justificable para no pagarle al vendedor, porque no tiene la información que necesita para hacerlo. Eso es exactamente correcto. Eso es exactamente correcto. Y por cierto, eso debería darte una idea sobre la historia de dónde vengo. Con todo el software de Procure to Pay y sabiendo la carga que se le imponía al proveedor. Por eso hemos construido este negocio de esta manera, para ayudar a resolver estos problemas para el proveedor. Así que, para darte una idea de esto, Jason, en relación a tu comentario, solo alrededor del 20% de los ingresos que generamos provienen de lo que yo consideraría préstamos. El 80% de nuestros ingresos proviene de todas estas otras cosas que hacemos, y gran parte de lo que estamos haciendo es permitir que nuestros vendedores capturen una mayor parte de la cartera de sus clientes. Porque el efecto secundario interesante de esto es que, en el ejemplo que te mencionaba con los clientes automotrices, antes de que nuestra solución se implementara, una de cada 2 facturas estaba incorrecta. Esto se debía al problema de sincronización entre el precio del contrato y lo que se les cobraba a los concesionarios. Después de que nuestra solución se implementa, solo una de cada 1000 facturas está incorrecta. Así que es un cambio enorme. Y, por cierto, las consecuencias son igual de grandes para el comprador. Porque aunque el comprador no está pagando estas facturas a tiempo, todavía existe este enorme problema de conciliación que en algún momento tienen que resolver. Es un pasivo. Es literalmente un pasivo en sus libros que puede acumularse durante 90 días, justo cuando en realidad preferirían no tener ese pasivo. Se va acumulando. De hecho, les gustaría pagarlo. Dentro de ese plazo de 30 días o el que sea el acuerdo comercial. Quieren saldar esos estados de cuenta mensualmente. No quieren que un estado de cuenta crezca hasta convertirse en un estado de 90 días con un proveedor porque el pasivo que termina en sus libros es enorme. Si tienen una línea de crédito comercial muy grande con un proveedor, digamos que es una línea de crédito comercial de $1 millón, pueden terminar con un pasivo de $1 millón ahí acumulado, que luego tienen que cubrir de golpe. Y definitivamente no quieren eso desde la perspectiva de la gestión del flujo de caja. No, eso es exactamente correcto. Y luego, obviamente, también están todos los costos de cuentas por pagar que terminan descontrolándose. Porque al final del día hay personas que tienen que llamar por teléfono o reunirse en persona para desenredar todas estas áreas, como recrear las facturas, volver a enviarlas, volver a procesarlas. Así que el efecto secundario de todo esto, y esto nos lleva de nuevo a por qué hablamos de lealtad por experiencia versus lealtad de marca, es una gran parte del tema de nuestra conversación. Cuando hablamos con un comerciante les decimos, si haces todo esto, ¿adivina qué va a pasar? Vas a obtener una mayor parte del gasto de tus clientes. Ellos gastarán más dinero contigo. Así que el crédito comercial puedes considerarlo como la jugada original de lealtad. Sí. Pero si el crédito comercial no funciona bien, si el resto del proceso de negocio está roto, termina siendo ineficaz. Y eso es mucho de lo que sucede. Lo que pasa hoy en día es que la gente ofrece crédito comercial, pero la factura está incorrecta, o todos estos otros problemas que terminan surgiendo. Y entonces no se logra ese elemento de lealtad que buscas, que son tus clientes. Y en última instancia, quieres que tus clientes gasten más dinero. Así que consideramos que nuestro propósito es ayudar a los comerciantes a crecer. Ese es nuestro propósito, ayudarlos a crecer haciendo estas cosas mejor para ellos. Y si necesitan capital de trabajo, lo tenemos. Pero mucho de esto tiene que ver con eficiencias en los procesos y con ser un mejor proveedor para sus clientes. Y respecto a lo que mencionas, recuerdo que cuando tenía mi primer negocio de comercio electrónico puro, hace muchos años recuerdo que teníamos un par de proveedores de distribución mayorista que ofrecían casi los mismos productos, en muchos casos exactamente los mismos. En algunos casos tenían un poco de diferenciación en sus productos, pero en muchos casos eran idénticos. Y en muchos casos sus precios eran casi idénticos en los productos. Pero en algunos casos, la única razón por la que trataba con uno de estos proveedores era si el otro proveedor no tenía los productos. Y la razón por la que solo recurría a ese proveedor secundario, si el otro no tenía los productos, era porque con ese proveedor secundario, todo lo relacionado con hacer negocios con ellos era difícil. Todo, desde encontrar
productos en su sitio web, identificar el producto, averiguar cuánto iba a pagar por él, agregarlo al carrito, finalizar la compra, recibir los estados de cuenta. Absolutamente todo lo relacionado con hacer negocios con ellos era una tarea difícil. No había nada fácil en hacer negocios con ellos. Así que eran un proveedor de último recurso. No porque no tuvieran los productos que yo quería. De hecho, sí tenían los productos que yo quería y ni siquiera era porque sus precios fueran malos. Era simplemente porque era tan difícil darles mi dinero. Era complicado hacer negocios con ellos y creo que en muchos casos, muchos distribuidores se encuentran en este escenario, especialmente los distribuidores más pequeños. Ahora, si eres un distribuidor que factura 400,000, 500,000, 600,000 dólares al año o incluso $1,000,000,000 al año, en teoría debería ser muy fácil para hacer negocio, porque tienes todos los recursos a tu disposición. En teoría, para poder hacer eso posible. Pero si eres pequeño y no tienes un equipo de TI detrás de ti, si tu equipo total son 5 personas, de las cuales 4 son representantes de ventas de campo y un principal, entonces la realidad es que probablemente no tengas las habilidades digitales ni técnicas necesarias. Quizás tengas a un contratista de TI que viene y te configura las laptops y la seguridad, pero eso es todo. Eso podría ser todo lo que tienes. Y entonces, para el comprador, tener estas expectativas de integración ultra altas, estas expectativas extremadamente altas sobre la forma en que les suministras los pedidos. Recuerdo, y este es un ejemplo muy reciente, que hubo un comprador de un marketplace que quería comprarle a uno de mis clientes fabricantes, un comprador de un marketplace B2B muy grande y muy conocido, no Amazon, pero sí muy grande y reconocido. Ellos eran un cliente mío y yo los estaba ayudando en su proceso de transformación digital. Y recuerdo que recibieron la noticia de que este iba a ser un nuevo cliente para ellos. Nunca antes habían hecho negocios con este cliente. Este cliente del marketplace les envió un PDF de integración EDI de 29 páginas y les dijo, a menos que se integren con nosotros exactamente de esta manera, no les compraremos. Así de simple. Aquí está el mapeo. Esto es lo que tienen que hacer. Aquí están los conjuntos de datos, aquí están las frecuencias. Básicamente, aquí está exactamente la sintaxis que deben usar. Y ellos decían, esto para nosotros es como chino. No tenemos absolutamente ni idea, ninguna en absoluto. No sabemos qué significa este documento, no tenemos idea, pero solo sabemos que tenemos que hacerlo. De lo contrario, no nos comprarán. Así que puedes ayudarnos a entender esto, interpretarlo e implementarlo para que realmente podamos venderle a este gigante, un cliente potencial nuestro. Y me encuentro con esto una y otra vez, donde estos, incluso en algunos casos, lo que consideraríamos grandes fabricantes o grandes distribuidores, simplemente no tienen conocimientos internos de TI. Es decir, conocen su ERP de arriba a abajo. Incluso puede que conozcan su sistema PIM de arriba a abajo. Incluso puede que conozcan su WMS de arriba a abajo, porque así es como gestionan sus entregas. O pueden estar trabajando con un 3PL y saben todo lo que tienen que entregar a su 3PL para poder enviar mercancía. Pueden saber todo eso, pero cuando se trata de trabajar con clientes y tecnología del lado de la compra, muchas veces es como una caja negra para ellos. No, tienes toda la razón. Esos son desafíos que vemos con muchas de las cosas que resolvemos para nuestros clientes hoy en día. Por cierto, hay una nueva tendencia que es igual de dolorosa y son los portales de cuentas por pagar. No te imaginas el cansancio que muchos comerciantes sienten por tantos portales. Tenemos un cliente que es un fabricante de unos 100 millones de dólares. Y cuando nos hicimos cargo de esto por ellos, tenían 650 portales de clientes en los que tenían que iniciar sesión e ingresar sus facturas. Imagínate esto, ¿verdad? Ingresar las facturas en 650 portales diferentes. Tenían todo un equipo de 30 o 40 personas que se dedicaba a esto. Y sí, eso es otra de las cosas que simplemente les quitamos de encima y nos encargamos de ello. Y muchos de estos clientes, en cierto modo, eso es incluso más complicado que una integración, por cierto, porque terminas teniendo que resolverlo con automatización robótica de procesos. Sí, iba a decir que sí, que usan RPA, porque algunos de esos portales no tienen API, entonces te quedas atascado. No la tienen. No hay API, así que tienes que literalmente iniciar sesión en la pantalla, como si fueras un usuario, como si fueras un usuario. Y luego, por cierto, tienes desafíos con la gestión de nombres de usuario y contraseñas, y la seguridad y autenticación. Y Dios mío, Así que sí, es toda una misión. Pero los desafíos con los que los proveedores lidian hoy en día son mucho más profundos que hace 10 o 15 años. ¿y cómo están empezando ustedes a prepararse para la era del comercio agéntico? Porque ya estamos escuchando rumores sobre que Jaguar, Coupa, Arriba y otros ya están trabajando en capacidades agénticas del lado de la compra, lo que significa que, bueno, genial.
En lugar de tener que tomar un catálogo punch-out, ingresarlo en el sistema de compras, buscar un producto, verificar el precio, verificar el inventario, crear la orden de compra en el sistema de compras y luego enviarla. Efectivamente, como una orden EDI, los compradores quieren comprar como si el comprador y el gerente de cuenta del lado de ventas estuvieran teniendo una conversación. Por ejemplo, ok, estamos haciendo no sé, necesito comprar materiales de construcción porque soy un desarrollador inmobiliario y tengo este nuevo proyecto y necesito toda esta madera. Necesito esto. Tengo los planos, ¿verdad? Tengo los planos para la construcción y sé que en los planos, de hecho, el tasador de cantidades ha listado todos los artículos en los planos que necesitamos. Bien, necesitamos esta cantidad de hojas de maldita madera contrachapada. Necesitamos esta cantidad de luces. Tenemos toda esta lista de artículos que necesitamos, pero no necesariamente en un formato que se pueda subir fácilmente al proveedor, ¿verdad? Pero usando IA agéntica. Pueden, y especialmente la IA agéntica multimodal, no necesitan un documento perfectamente formateado. Puedes subir un esquema o un diagrama con todos los componentes indicados, y ese agente puede formular la solicitud para el comprador, como si fuera alguien llamando por teléfono y hablando con su gerente de cuenta y diciendo, oye Bob, esta es mi lista. ¿Puedes ingresar este pedido en el ERP por mí y enviarlo a este sitio de trabajo? Ahora tenemos dibujos explotados, diagramas, archivos PDF, hojas de cálculo. Tenemos todas estas formas diferentes de hacer llegar estos datos a manos del vendedor para que puedan decirnos de manera efectiva, ok, genial, esto es lo que podemos suministrar. Aquí tienes tu precio, etcétera. En la era agéntica, un agente va a estar hablando con otro agente. Ya no será un humano hablando con otro humano. Y eso es lo que la tecnología del lado de la compra está tratando de resolver en este momento. Pero la tecnología del lado de la venta todavía está lejos de poder responder a esas solicitudes. Estarán formateadas como una solicitud humana. Se espera que estén formateadas así. Será una solicitud en lenguaje sencillo. Pero el lado de la venta aún no está listo para recibir esas solicitudes electrónicamente. Muy pocos, pongámoslo de esta manera. Hay algunos que sí, pero muy pocos están listos para recibir esa solicitud electrónicamente. Y puedo imaginar un mundo donde la tecnología del lado de la compra, por ejemplo, si necesitan solicitar una copia de una factura, ¿verdad? En lugar de enviar un mensaje EDI, una solicitud de algún tipo, pidiendo una copia de ese ID de documento, va a ser una solicitud en lenguaje humano de manera agente. Va a decir, oye, proveedor X, parece que nos falta la factura número 23456. Puedes enviarnos una copia y mandarla a este correo electrónico o subirla a este servidor SFTP o lo que sea. Y esas solicitudes van a ser creadas de manera agente y van a tener que ser enviadas a una tecnología como la tuya para poder obtener ese tipo de copias, por ejemplo. Sí, así que esa es exactamente la dirección hacia la que nos dirigimos. Y hay una variedad, diferentes enfoques de IA que estamos adoptando en el contexto del soporte al cliente que van a ser completamente diferentes en el mundo que se avecina. Ahora, una de las cosas que más nos entusiasma es que como hacemos todo bajo marca blanca y realizamos tareas en nombre de nuestros clientes, en realidad tienes que reflejar la esencia de la marca del cliente para el que estás trabajando. Eso es muy difícil de entrenar en el soporte al cliente. Es muy difícil, ¿verdad? Un grupo es formal, otro grupo es informal y otro grupo es relajado y alegre. Así que lo que esperamos de las herramientas agénticas es que realmente van a ayudar. Cuando se requiera una interacción humana, van a ayudar con eso. Por ejemplo, este es el tono en el que debes comunicarte. Así es como debes expresarte. Estos son los tipos de palabras que debes usar. Y en segundo plano, mientras se monitorea la conversación, si alguien dice, necesito esta factura, o quiero que esto se haga, o recuérdame dónde voy a hacer este pago. La próxima semana, todos los recordatorios se colocan en los lugares correctos dentro de la plataforma para que la persona no tenga que hacerlo físicamente. Realmente solo son un conducto para llevarlo a la gente, quien realiza el trabajo real en su nombre. El segundo ámbito, por cierto, que va a tener un impacto enorme es en nuestro equipo de ingeniería de software. Tenemos 220 ingenieros de software. Estamos viendo una mejora del 20% en el rendimiento, una mejora en la productividad de nuestros ingenieros de software. El mes pasado tuvimos un mes en el que las herramientas agénticas que estamos usando escribieron 100,000 líneas de código que fueron aprobadas por nuestros ingenieros. Es realmente notable el aumento de productividad que va a ocurrir en categorías como esa. Así que nos entusiasma usar estas herramientas para mejorar el servicio, optimizar recursos y ayudar a los clientes a avanzar más rápido. Vaya, qué momento tan emocionante para estar aquí.
Estoy tan emocionado ahora. Llevo 25 años en esta industria y literalmente estoy igual de emocionado hoy. Levantarme cada día y hacer lo que hago me entusiasma tanto como cuando entré en la industria hace 25 años. No podría estar más emocionado. Sí, por supuesto, existen preocupaciones sobre la ética de la IA. No todo será color de rosa con la inteligencia artificial. Sí, probablemente habrá personas que perderán sus empleos. Y sí, habrá una enorme disrupción social. Pero creo que nosotros, la humanidad, tenemos un historial de resolver las cosas. La humanidad tiene un historial de cuando los tractores reemplazaron los arados manuales, existía la preocupación de que básicamente los agricultores serían una especie en extinción. Y no, en realidad lo que hizo fue darles superpoderes a los agricultores. Y siento que la IA, si se usa bien, le da a las personas, al menos en mi caso, desde una perspectiva de productividad, me da superpoderes. Y me considero un nativo digital, absolutamente, de principio a fin. Pero incluso para alguien como yo y para alguien que es un ingeniero senior en tu equipo, si a ellos les da superpoderes, entonces imagina, toma a alguien que tal vez sea un desarrollador muy promedio, lo lleva a un lugar donde con IA es una persona aumentada, es un desarrollador avanzado. Pero si tomas a los desarrolladores de primer nivel de hoy, literalmente los convierte en personas con capacidades 10 veces mayores, con una producción 10 veces superior. Y por eso estoy realmente entusiasmado con eso. Creo que aún está por verse como, y si la experiencia tradicional de sitios web en 2D, ya sea B2C, D2C o B2B, si esa experiencia sobrevivirá en absoluto, si esa experiencia actual que representa el 98% del comercio en Internet, aún está por verse exactamente qué sucederá con esa forma tradicional. La interfaz de señalar, hacer clic y buscar. Creo que el primer paso que desaparecerá es que, en lugar de usar la navegación por categorías o la búsqueda directa por texto, estaremos teniendo conversaciones. Vas a tener agentes que harán eso, generarán un nuevo agente. Tendrá una ventana de contexto enorme con todas las interacciones previas que ha tenido con nosotros. Cada vez que nos autentiquemos, recuperará esa ventana de contexto. Recordará cuándo hiciste ese último pedido en la conversación. Será como, oh, ¿qué tal te quedaron esos shorts que te enviamos? ¿A dónde ir? ¿Te quedaron como pensábamos que te quedarían? Oh, ¿vas a comprar algo para combinar con eso? ¿O será un trato, desafortunadamente? Y mira, he estado usando ChatGPT casi desde que salió, pero sigue siendo muy de pregunta y respuesta, ¿verdad? La iniciativa no viene del lado del chat. Está ocurriendo desde el lado del cliente o del invitado. Y creo que eso va a empezar a cambiar. Ahí es donde la iniciativa la toma el otro lado, las máquinas. Es entonces cuando empezaremos a ver cambios realmente interesantes en nuestra industria. Sí. Esta es nuestra revolución industrial, ¿verdad? La IA es nuestra revolución industrial y va a transformar la naturaleza del trabajo. Una de las conversaciones más interesantes que tengo con nuestro jefe de producto, que también es jefe de producto y tecnología y es un tipo fantástico, trata realmente sobre el hecho de que lo que está haciendo la IA, especialmente en la ingeniería de software, es que ya no tienes que ser un experto en sintaxis. Aún tienes que ser un experto en diseño. Todavía tienes que saber cómo descomponer un problema y plantearlo de una manera en la que las herramientas agénticas puedan averiguar cómo escribir el software. Pero ya no tienes que ser un experto en un área específica. Y si piensas en la frecuencia con la que contratamos personas, las contratas en función de su dominio en un subconjunto específico de lenguajes, que son los que usas en tu empresa. Eso ya no es necesario. Ahora solo necesitas al mejor diseñador de software, sin importar la sintaxis que maneje ni lo que sea nuevo para él. Así que esto cambia el lugar donde reside el valor. Y creo que eso es un análogo de cómo creo que esto se va a desarrollar. Todas las funciones empresariales dentro de una compañía y, en última instancia, en toda una industria, simplemente va a cambiar dónde existe la creación de valor, dónde está el papel de las personas inteligentes. Sí, y creo que diste en el clavo con eso. Y creo que lo que esto implica es que los verdaderos expertos en la materia tienen más valor para la empresa que nunca antes, porque significa que no tienen que ser las personas que hacen el trabajo, pero sí deben ser quienes logren que se haga. Y eso es, la clave para mí es que si no puedes formular un prompt porque simplemente no tienes suficiente conocimiento en la materia como para siquiera escribir el prompt. Ahora, hay una contrapartida a ese argumento, que es decir, que el hecho de que tengas que ser un experto en ingeniería de prompts. Para obtener buenos resultados con la IA, significa que la IA aún no está lista, pero yo creo que es así. No estamos lejos de que la IA pueda hacernos preguntas muy inteligentes y orientadoras.
que le permitan luego solicitar la información que necesita para realizar el trabajo. Y creo que aún así seguirás necesitando expertos en la materia, que puedan responder esas preguntas de manera significativa para lograr el objetivo. Y creo que eso es lo que se está pasando por alto. Eres tú. Aún así, estas canas tienen que valer para algo, es lo que intento decir. Así que todavía tienes que saber de lo que hablas para poder obtener un buen resultado. Y ya he usado este ejemplo antes en el podcast. Recuerdo hace muchos años cuando Google aún era nuevo. Muchos de mi audiencia son demasiado jóvenes para recordar cuando Google era nuevo, pero yo sí me acuerdo cuando también era nuevo. Y recuerdo cuando estaban las guerras de los motores de búsqueda y Google, no estábamos seguros de si Google iba a ganar esa guerra de motores de búsqueda en ese momento. Pero lo que era muy interesante es que la gente que solicitaba trabajos en agencias en ese entonces ponían experto en Google en su currículum. Y recuerdo que eso era una habilidad, porque en ese entonces tenías que saber cómo hacer buenas preguntas para obtener un buen resultado de Google. Tenías que saber cómo refinar tus búsquedas. Casi tenías que saber cómo pensaba Google para poder aprovecharlo de manera significativa. No era así. La gente piensa que el Google de hoy es igual al de cuando empezó. No era así. Así que en realidad tenías que ser bastante bueno formulando tus búsquedas para obtener buena información de Google. Y hoy en día me parece impensable que alguien ponga experto en Google en su currículum. Pero lo que sí veo que la gente pone hoy en su currículum y que desaparecerá es experto en prompts de IA. Es decir, veo una ventana de quizás 5 años como máximo en la que eso tendrá valor en un currículum. Y luego, dentro de 5 años, será igual de ridículo poner eso en tu currículum que poner experto en Google. Porque la inteligencia artificial va a avanzar hasta el punto en que podrá liderar con preguntas inteligentes. Sí, no podría estar más de acuerdo. Exactamente. Vaya, son tiempos emocionantes. Mira, casi una hora ha pasado volando. Ha sido una gran conversación. Ha sido absolutamente esclarecedora. Fue una conversación iluminadora y recibí una auténtica lección sobre qué es y qué hace Trevi Pay, porque ciertamente no era consciente de la profundidad y amplitud de la plataforma. Así que agradezco la educación que me diste durante esta hora, pero la gente quiere contactarte y quiere saber más sobre Trevi Pay. Voy a dejar el enlace de tu LinkedIn en las notas del programa. También dejaré el enlace de Trevi Pay en las notas del programa. Pero aparte de eso, si la gente quiere hablar contigo sobre la plataforma o sobre todo lo relacionado con Pay to Cash, Procure to Cash, ¿cuál es la mejor manera de contactarte y tener esas conversaciones? Sí, de hecho, creo que el sitio web es un muy buen lugar para empezar. Tenemos un montón de material allí, contenido que no está restringido, que es fácil de acceder para la gente al que pueden ir. Y hemos desglosado todo este proceso en una serie de videos de 2 minutos para que la gente pueda consumirlo de esa manera. Hay white papers si prefieres consumirlo de esa forma, así que hay muchas maneras diferentes en las que la gente puede informarse sobre esto. Y también hay todo tipo de información de contacto allí si quieren comunicarse y hablar más a fondo con nosotros. Y sí, por favor, siéntanse libres de usar también mi LinkedIn. Si quieren contactarme directamente, esa también es una buena opción. Por supuesto. Me encanta. Me aseguraré de incluir eso allí. Ahora, ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, este es el momento en el que me toca cambiar los papeles. Te paso el micrófono para que me hagas una pregunta. Puede ser cualquier pregunta, personal o profesional. Señor Brandon Spear de Trevi Pay, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? Entonces, con los clientes con los que trabajas actualmente, ¿cuál es el hilo conductor en la línea de preguntas que suelen hacer? ¿Que bajen? ¿Cuándo realizas parte de tu trabajo de consultoría? ¿Cuál es la pregunta más frecuente? Si hay una muestra de muchas preguntas diferentes, ¿cuál ocurre con mayor frecuencia? Probablemente hay dos. Una es el miedo extremo de los equipos de ventas de que estoy allí para ayudarlos a ser reemplazados por robots. Y por eso hay resistencia, subterfugios, pasan cosas muy locas dentro de estos fabricantes y distribuidores por parte de los vendedores que se sienten amenazados. Y en algunos casos, con razón, las máquinas, las computadoras, la automatización y los portales van a quitarles parte de sus ingresos. Normalmente, a los 10 minutos de conocer a un equipo de ventas, entro siendo el villano y salgo siendo su mejor amigo. Porque sigo pensando que las personas juegan un papel absolutamente crucial en estas empresas, pero mi objetivo es darles superpoderes. Y mi meta es quitarles el dolor del trabajo administrativo. Eso consume entre el 20 y el 60% del tiempo de un representante de ventas. En realidad no aumenta sus ingresos ni mejora la experiencia del cliente. Eso es lo que yo vengo a hacer. Estoy aquí para quitarles ese dolor a ellos y a sus clientes. Y luego el segundo punto es la planificación de la adopción. ¿Cómo hacemos? Antes incluso de empezar a definir o implementar una nueva solución, o antes de que empecemos a gastar un solo centavo,
¿Cómo nos aseguramos de que estamos diseñando soluciones que los clientes realmente quieren y necesitan, en lugar de simplemente mirar hacia adentro y decir, vamos a crear una solución que nos ayude a ser más eficientes, que haga más felices a nuestros equipos, etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer para prácticamente garantizar la adopción por parte de nuestros clientes de cualquier nueva solución que desarrollemos? Y muchas veces esas conversaciones no se han tenido para cuando yo llego. Y por eso muchas veces todo comienza conmigo facilitando esas conversaciones con los clientes. Y entiendo por qué esas conversaciones no se dan en muchos casos, porque ya sabes, si soy un cliente y tengo una relación de trabajo con Bob o Jane, mi gerente de cuenta, y he estado trabajando con ellos durante 20 años, es poco probable que les diga todas las cosas que no me gustan de hacer negocios con ellos, porque luego tengo que levantar el teléfono y hablar con ellos al día siguiente. Y así, al contar con una tercera parte imparcial como yo, que puede venir y facilitar esas discusiones, puedo crear un ambiente donde el cliente se sienta seguro para decir, bien, estas son las 1, 2, 3 cosas que me encantan de hacer negocios contigo. Pero estas son las 1, 2, 3 cosas que son realmente dolorosas de hacer negocios contigo. Y si pudieras solucionar esas cosas, sería obvio hacer más negocios contigo. Y ese es el tipo de conversaciones que trato de tener. Genial. Eso es súper interesante, amigo. Gracias. Ahora entiendo por qué eres un tipo ocupado. Gracias. Mira, lo aprecio mucho. Simplemente me encanta lo que hago y espero que eso se note en todo, incluso en mi contenido. Ojalá mi pasión se perciba fuerte y claro, porque estoy eternamente agradecido por el estilo de vida que esta industria me ha brindado. Muchos de mis amigos más cercanos y queridos en este mundo los conocí gracias a esta industria, así que estoy eternamente agradecido. Veo el podcast casi como una carta de amor de vuelta a mi industria, porque realmente estoy muy agradecido. Ha sido muy divertido conversar contigo, Jason. Ha sido un verdadero placer. ¿Eres un comerciante de e-commerce, B2B o D2C? Entonces visita greenwoodconsulting.net para saber cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.